Buen día, compañeros y maestro. Nuestro equipo está conformado por Daniel Hinojosa Matlala, Jair Martínez Alarcón, Claudia Malitzin Quintero Monsalvo, Cecilia Azucena Bravo Aguillón, Celina Yuseli Arias Choca y su servidora Dania Broacolin. Vamos a presentar la metodología de la investigación. Bueno, ¿qué es? La metodología de la investigación es un método que se utiliza para resolver un problema de una investigación mediante la recopilación de datos utilizando se refiere simplemente al cómo el investigador diseña o sistematiza un estudio para garantizar resultados válidos y fiables que respondan a las metas y a los objetivos de la investigación, tomando en cuenta los siguientes factores: datos a recolectar, muestra, métodos de recolección de datos y análisis de la información obtenida. Bueno, ¿cómo podemos elegir la metodología de la investigación que debemos seguir? El objetivo de la investigación influye en la metodología de la investigación. Por lo tanto, el punto de partida para desarrollar la metodología es observar el panorama general de la investigación. Es por ello que si investigamos, si la investigación resulta de un carácter exploratorio, es probable que se haga una investigación cualitativa. Y bueno, en ello debemos considerar métodos de recolección de datos cualitativos, por ejemplo, entrevistas y métodos de análisis de contenido cualitativos. Por el contrario, si la meta o el objetivo de nuestra investigación es buscan medir o probar algo, entonces será una investigación cuantitativa y pues se consideran métodos de recolección de datos cuantitativos. Yo soy Daniel Hinojosa y les voy a hablar sobre qué son las metodologías cualitativas y cuantitativas y mixtas. Bueno, ante la investigación cualitativa se referirá a toda investigación que se centre en la recopilación y análisis de palabras escritas, habladas y datos textuales. Es decir, que se referirá a todos aquellos datos en los que hablen de cualidades de personas o que puedan ser expresadas en palabras. En cuanto a la investigación cuantitativa, se centrará en la medición y la comprobación mediante datos numéricos. Es decir, que es toda aquella investigación en donde se contengan cifras o números. Y en cuanto a la investigación mixta, bueno, se van a combinar estas dos metodologías, tanto cualitativas y cuantitativas, que será una investigación más extensa. Combinará lo mejor de las metodologías para integrar las perspectivas y crear una imagen rica de los datos. Continuamos con mi siguiente compañera. Principales métodos de datos. En estos existen la entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada, grupos de discusión virtuales o presenciales, encuestas en línea o físicas, observación, registros y estudios de casos. Existen más métodos de datos, pero estos son los más principales que se pueden ocupar en una investigación. Por ejemplo, si tienes una investigación de carácter exploratorio, los métodos cualitativos puedes ocupar como método de datos la entrevista y los grupos de discusión. Serán los más adecuados para ello. Si tienes una investigación como objetivo para medir variables específicas o probar hipótesis, las encuestas a gran escala producen grandes volúmenes de datos numéricos y serían probablemente más adecuadas. Principales métodos de análisis de datos. La parte importante de la metodología en la investigación son los métodos de análisis de datos que pueden agruparse en función
de si la investigación es cualitativa o cuantitativa. Los métodos de análisis más populares o que más se utilizan son los siguientes. Análisis cualitativo. Es un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no heterogéneos que no se exprimen de forma numérica o cuantificable. Análisis del discurso. El discurso tiene dos características. Una de ellas es que es complejo, manifiesta la organización en varios modos y puede ser escrito, oral o iconográfico. El segundo es heterogéneo, que posee diversas reglas que permiten al hablante hacer discursos coherentes y apropiados de los distintos contextos y a pesar del amplio rango de acción. Análisis narrativo. Este se interesa en cómo un narrador o un escrito ensambla y argumenta una secuencia de eventos, y hay muchas maneras de narrar la experiencia. La manera como un narrador o escritor o artista visual escoge cómo hacerlo es significativa. La teoría fundamentada es una metodología de investigación cualitativa rigurosa que permite, a través de unos procedimientos metodológicos característicos, construir una teoría que fomente unos ciudadanos de calidad. Análisis de importancia o valoración. El análisis de importancia o valoración constituye una aproximación directa a la medida de la satisfacción que permite representar de manera sencilla y funcional los puntos fuertes y áreas de mejora en un determinado producto o servicio. Bueno, pues los análisis cualitativos comienzan con la codificación de los datos, tras lo cual se aplica una o más técnicas de análisis según sea más conveniente. La siguiente. Mi nombre es Elena y yo les voy a hablar sobre cómo escribir la metodología de un trabajo de investigación. Bueno, el primer punto es presenta tus métodos. Aquí es elegir un enfoque metodológico que vamos a utilizar en nuestra investigación, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto. Establece la conexión metodológica. Aquí debemos de describir por qué consideramos que nuestra metodología es la apropiada para lograr el objetivo de nuestro trabajo de investigación. Es decir, más que nada, alcanzar las metas de dicha investigación. Presenta tus instrumentos de investigación. Dichos instrumentos los vamos a utilizar para la recolección de datos y explicar cómo los vamos a utilizar. Por ejemplo, pueden ser encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. Comparte tu análisis. Más que nada es analizar los datos de la investigación para apoyar o llegar a una conclusión con los resultados que obtenemos. Comparte el proceso de muestreo. Aquí debemos explicar el por qué seleccionamos un tipo de muestreo. Por ejemplo, si vamos a realizar entrevistas, aquí debemos de describir cómo vamos a elegir a los participantes y cómo se realizan las entrevistas. Y por último tenemos, aborda las limitaciones de la investigación, es decir, abordar las posibles limitaciones que podemos encontrar en dicha investigación, así como también las limitaciones que pueden afectar a nuestro proceso de recolección de datos. Y eso sería todo. Muchas gracias.